materia de lucha contra la corrupción. Incluso hoy, Bases es la única organización que ha permitido que ciertas causas emblemáticas de corrupción subsistan, porque se había hecho las cosas lofer mediante para que no subsistieran. Así que, como consideramos que la corrupción es un enemigo central de los valores de Bases, del valor de la democracia, del valor de la representación popular, del valor de la república, del valor del Estado de Derecho, es que Bases lo ha tomado con mucho énfasis este tema. Así que bueno, en nuestra reunión anual es bueno refrescar estos conceptos y ahora hagamos lo que es más útil, que es oír a nuestros invitados. Muchas gracias, Federico. Un placer siempre. Bueno, para dar inicio a las exposiciones del día, vamos a presentar el primer panel titulado La importancia de los consensos políticos para el fortalecimiento institucional y el desarrollo económico. En este panel contaremos con la participación de Antonio María Hernández, abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, vicepresidente de la Comisión Redactora de la Reforma Constitucional de 1994, entre muchos cargos. Jesús Rodríguez, quien fue diputado nacional en 3 periodos, ex ministro de Economía de la Nación y auditor general de la Nación, entre muchos cargos. Ambos comisionales constituyentes de nuestra Reforma Constitucional del año 1994. Un aplauso para ellos. Además, la moderación estará a cargo de Jimena Latorre, consejera de la Magistratura de la Nación por el estamento de los abogados y miembro fundadora de Bases Republicanas. Primero que nada, tengo que agradecerles a 3 grandes, porque acá lo tenemos también a Fede. La verdad que el título lo dice todo, ¿no? La importancia de los consensos para justamente la construcción y el desarrollo de un país. 30 años de esa Constitución Nacional, de esa reforma trascendente, y bueno, creo que no necesitamos más más presentación que esta por ahora. Antonio se tiene que ir en un ratito, así que le vamos a dar la palabra a él. Y bueno, un lujo. En serio, muchísimas gracias. Sé lo apretadas que son las agendas para nosotros, para Bases Republicanas y para todos los que están acá, que son miembros de Abogados en Acción. Es un lujo tenerlos. Gracias. Estoy muy honrado con esta invitación de Bases Republicanas, palabras para mí esenciales en este momento de la vida política argentina, mucho más de lo que la gente supone. Y también quiero felicitar a los colegas de Abogados en Acción, que he acertado el título, porque en efecto es lo que necesita la Argentina. La Argentina se ha quedado sin debate, sin ideas, sin voces. No escucho una voz de diputados o de senadores nacionales, no hablemos de otros funcionarios, porque lo que se escuchan son, diría, conceptos irreproducibles. Este es el estado de situación y esto hace muy valorable esta iniciativa. En el momento en que desde la primera magistratura se dice que es una mala palabra, la palabra consenso, precisamente estas 2 instituciones nos piden que reflexionemos sobre eso. Y hemos venido con Jesús Rodríguez a hablar de un caso concreto, que son los 30 años de la Reforma Constitucional de 1994. ¿Pero por qué? Porque es el ejemplo más notorio de lo que significa el diálogo
no solo como arte de los hombres libres, como decía Platón, como el método propio de la democracia, sino las consecuencias del diálogo que te pueden llegar a la faz superior de la política, que es la faz arquitectónica. La política tiene dos fases: la faz agonal de lucha y conquista por el poder, y la faz arquitectónica, que es la más necesaria para llevar adelante la solución de los problemas más importantes de una sociedad. Nosotros en la Argentina, por nuestra muy mala calidad institucional y por problemas culturales muy serios que voy a mencionar, culturales. Argentina es un país al margen de la ley. Carlos Santiago Nino, ya saben que el problema central, así lo caracterizó, fue: Argentina es una sociedad anómica donde no se respeta la Constitución ni las leyes. La anomia tiene dos características: es boba, porque torpemente la gente no entiende lo que significa violar la Constitución y las leyes. En segundo lugar, es antidemocrática, porque normalmente la Constitución y las leyes son resultado del ejercicio de una democracia deliberativa, que al final, por vía del consenso, te lleva a la Constitución y las leyes. Así que ahí hay un primer problema muy serio que ha significado el subdesarrollo de la Argentina, que para mí tiene un punto muy claro de comienzo. Fue el 6 de septiembre de 1930, no tengo ninguna duda en eso. A partir de ahí comienza la decadencia argentina, se profundiza con el golpe fascista de 1943 y luego ya con el advenimiento de Juan Domingo Perón, que era uno de los jefes del GOU. Así que en definitiva tenemos este primer problema muy serio. El segundo problema muy serio, cultural: Argentina es una sociedad violenta. Esto lo había señalado Joaquín B. González en el juicio del siglo, cuando él analiza el momento imparable de la Argentina en 1910. Dice: sin embargo, la ley de la discordia interna, que otros popularizaron como la ley del odio, fue la que protagonizó el curso de la vida política de los argentinos. Tercer problema muy serio de tipo cultural: Argentina corrupta. Hay que analizar en detalle todos los índices de transparencia internacional y tener una mínima noción de la lectura de los diarios y de la información para saber dónde estamos hoy. Es decir, uno ya no puede imaginar mayor estado de abyección, de corrupción, de decadencia en el país. Así que en definitiva, estos son los problemas culturales. En ese marco, y ya voy a analizar ahora en los 40 años de democracia, a partir de 1983, lo único importante que logramos como fruto del acuerdo y como faz superior de la política fue la reforma constitucional de 1994. Es lo único realmente importante que logramos, es lo único que ha quedado, pero para analizarlo muy sintéticamente, voy a tener que dividir tres etapas: lo preconstituyente, a cargo esencialmente del Congreso; lo específicamente constituyente, a cargo de la Convención Constituyente; y lo postconstituyente, o sea, lo que ocurrió después de terminada la obra constituyente de 1994. Para analizar a su vez estas etapas, yo acabo de presentar hace no más de 2 meses un libro que se llama Valoración de la Reforma Constitucional de 1994 por Astrea. Ahí analizo, que es lo que voy a hacer ahora, pero de manera muy rápida, en primer lugar, la legitimidad de la reforma constitucional del 94. Esto nos lleva directamente al valor del
consenso, ya lo voy a explicar. En segundo lugar, voy a mencionar rápidamente las 7 ideas fuerzas de la reforma. Luego, de manera muy sintética, voy a plantear cómo fue el diseño constitucional, cómo fue la práctica institucional posterior, lo cual nos lleva al problema más serio que tenemos, que es el incumplimiento sistemático de la reforma constitucional y de gran parte de la Constitución Nacional. Y finalmente efectuaré algunas reflexiones finales. Sin consenso no hay ni Constitución ni reforma constitucional. Para que haya reforma, el artículo 30 requiere 2/3 de votos que deben ser interpretados, artículo 30, de la totalidad de los miembros de la Cámara. Muy pocas veces se logró en la historia argentina y siempre estuvo en debate el estatus constitucional nuestro. ¿Por qué? Porque solo lo que nos ha quedado como estructura constitucional, se van a dar cuenta ustedes que es solo cuando nosotros pudimos tener consenso. Hubo consenso en 1853, luego del triunfo del gran general Urquiza sobre Rosas, Acuerdo de San Nicolás, Convención Constituyente de Santa Fe, texto originario, influencia mayor de Juan Bautista Alberdi, por tanto, federalismo completamente centralizado, porque esas eran las ideas unitarizantes de Alberdi, que estaba obligado a decir que era federal, pero que en el fondo, por supuesto, no lo era exactamente todo lo contrario. Hay que leer en detalle las bases para entender cómo calificaba la situación y cómo fue el primer texto constitucional. Fíjense que las provincias no podían aprobar una constitución, porque lo tenía que aprobar el Congreso de la Nación. Un juicio político a un gobernador no podía hacerlo la legislatura provincial, tenía que ser el Congreso de la Nación. Y un conflicto de competencias en una provincia no podía ser resuelto por el Tribunal Superior de Justicia, sino por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Solo para mostrar los aspectos del federalismo sumamente centralizado, muy alejado del modelo norteamericano. Ahí es donde hay que comprender el tremendo enfrentamiento. No fue un debate, fue una polémica técnicamente entre Alberdi y Sarmiento. Sarmiento termina siendo el número intelectual de la gran reforma constitucional de 1860, que corrige muchos de los aspectos centralistas del texto originario de 1853. Esto también es fruto de un acuerdo. Saben que el general Urquiza nuevamente derrota al jefe militar de la provincia de Buenos Aires, Mitre. Nos vamos al Pacto de San José de Flores. Eso posibilita la gran reforma de 1860. Acá hay que comprenderlo. Sarmiento llega a los Estados Unidos en 1846, queda deslumbrado con la fuerza de la joven democracia norteamericana asentada en las autonomías locales, se convierte en un férreo federalista, y por eso es la polémica tan dura con Juan Bautista Alberdi. Como además Sarmiento era un enorme político, él fue el convencional constituyente más importante de 1860. Se corrigen estos aspectos que yo he mencionado, entre otros, para tratar de acercarnos al modelo de descentralización del federalismo norteamericano, que era lo que perseguía Sarmiento. Así queda la Constitución por muchos años. Conocemos después el nivel de los desencuentros, sabemos lo que pasó en el 49, sabemos lo que ocurrió en 1957, sabemos el cuestionamiento a esas reformas constitucionales. Las otras anteriores son solo de 2 artículos, no tienen mayor significación. La primera reforma
en importancia y en consenso es la gran reforma constitucional de 1994. El consenso hay que analizarlo en la fase preconstituyente y en la fase constituyente. Para eso voy a lo preconstituyente. Voy a dar 3 fechas: 4 de noviembre de 1993, 14 de noviembre de 1993 y 13 de diciembre de ese año. 4 de noviembre, reunión del presidente Menem con el expresidente Alfonsín en la casa de Dante Caputo en Olivos. Por eso, acuerdo de Olivos. A los 30 días, el 14 de noviembre, antes de los 30 días, el 14 de noviembre, esas 3 o 4 ideas se llevan al papel, fueron exhibidas hace muy poco tiempo, son 2 páginas. Esto es lo que se firma en la residencia de Olivos el 14 de noviembre, pero ahí es donde comienza la fase más importante del acuerdo político, porque se designa la Comisión Consultiva de Expertos del Peronismo y del Radicalismo, y entonces tuve el honor de integrar y de participar, estuve en todas las etapas del proceso constituyente. En ese momento era vicepresidente del bloque de diputados nacionales del radicalismo, de tal manera que expuse cuando, como resultado de ese acuerdo de la Comisión de Juristas del Acuerdo de Olivos, pudimos alcanzar los 2/3 requeridos por la Constitución para la declaración de la necesidad de la reforma. Se sanciona la ley 24.309, tiene una particularidad: artículo 2º, núcleo de coincidencias básicas, esencialmente el acuerdo de peronismo y radicalismo; artículo 3º, habilitación de otros temas, los más importantes son derechos y federalismo. Y aquí es donde hay que distinguir ya en la etapa específicamente constituyente un grado de acuerdo cada vez superior, porque los 2/3 que fueron superados para la sanción del núcleo de coincidencias básicas llegaron a la unanimidad en 3 cláusulas constitucionales. Artículo 36, defensa del orden constitucional y democrático; inciso 17 del artículo 75, derechos de los pueblos originarios; y cláusula transitoria primera que había sido propuesta por Eduardo Menem, presidente de la Convención, los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. Es decir, sorprendente que una convención de 305 miembros, reunidos en 19 bloques políticos, alcance la unanimidad en la votación en algunos temas. Es decir, nunca en la historia política argentina se había llegado a este grado tan extraordinario de acuerdo y de consenso político. Así que esto yo creo que es muy importante precisarlo, por eso la inteligencia de esta convocatoria y sobre todo en este momento político que vivimos de la Argentina. Así que ahí nosotros tenemos ya un acuerdo muy sólido y muy importante. Se lleva adelante la reforma. Las 7 ideas fuerzas son: en primer lugar, profundizar la filosofía personalista y humanista. Para esto nosotros, como diseño constitucional, tomamos distintas medidas, un nuevo capítulo de derechos y garantías. No puedo detenerme en eso, no tengo tiempo. Luego de eso, el inciso 22 del artículo 75, ya en la parte orgánica, nada menos que darle rango constitucional a 11 instrumentos internacionales de derechos humanos, lo cual significa un salto cualitativo extraordinario para colocar al derecho constitucional argentino en lo más avanzado a nivel del derecho constitucional comparado mundial. Esto es lo que hay que entender. Y luego de esto, me refería a los derechos de los pueblos originarios y un inciso muy importante, el 23, también de las atribuciones del Congreso, la orden que le da la Convención Constituyente al Congreso para llevar adelante acciones positivas para superar la situación de grupos o sectores desaventajados de nuestra sociedad
tendiendo a una filosofía de la solidaridad y a un constitucionalismo social. Segunda idea, fuerza, esto lo voy a mencionar muy rápidamente, fortalecimiento del Congreso. Son muy importantes las medidas que tomamos, por lo pronto 4 meses más de sesiones ordinarias, o por ejemplo terminar el debate sobre quién intervenía una provincia, lo hacía en 2/3 de casos, lo hizo el presidente en 170 intervenciones federales que hemos tenido, por eso es el lamento clásico del federalismo, el tema de la intervención federal. Así que en definitiva, este fue el diseño constitucional, no hace falta que les diga, práctica posterior y situación actual, nunca he visto una declinación mayor que la que llevó adelante en estos 30 años el Congreso de la Nación Argentina. Tengo que calificarlo como corresponde, una verdadera vergüenza bajo el punto de vista ético, bajo el punto de vista institucional, bajo el punto de vista político. El Congreso, a 30 años de la reforma, nos debe hoy la sanción de 25 leyes reglamentarias de la Constitución. Este es el estado de situación que nosotros tenemos. En medio de esas 25 leyes, para mencionar solo una, hace poco escribí un artículo en La Nación al respecto, porque escuché estos economistas que no leen la Constitución decir cualquier cosa. Entonces decían, se requiere la unanimidad de las provincias para aprobar una ley convenio de coparticipación, es decir, inventaron eso para mantener el statu quo que nosotros vivimos de unitarismo fiscal, donde todo depende del humor del presidente y del ministro de Economía de turno. Por supuesto, asfixiadas todas las autonomías provinciales y municipales. Entonces, ahí explico en el artículo, también mandé un artículo más extenso a la ley, para explicar que en medio del debate en la sesión plenaria de la Convención Constituyente, cuando se iba a sancionar el artículo 75, inciso 2, los convencionales Harvey de Corrientes, Alberto Natale de Santa Fe y Cristina Guzmán de Jujuy le preguntan al miembro informante Rubén Marín, que a la sazón también era gobernador de La Pampa, si se podía requerir unanimidad para la aprobación de la ley convenio de coparticipación impositiva, ante lo cual la respuesta fue terminante. Jamás ningún convencional constituyente ha mencionado la palabra unanimidad. Nunca en la historia de los sistemas de coparticipación se requirió algo así, y como en el artículo lo único que se requiere es la mayoría absoluta de votos tanto en senadores como en diputados, lo que he expresado es que es el requisito ese que hay que llevar adelante en el primer momento, que hay que ser muy claro en esto, hace falta el acuerdo del presidente con al menos 13 gobernadores, incluido también el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y para la aprobación posterior por legislaturas provinciales, como son 24, hacen falta 13 voluntades, incorporando también en las legislaturas la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que en definitiva, es decir, nosotros tenemos ahí lo que ha hecho el Congreso en esta materia. En el libro hago una enumeración muy precisa de cada una de las leyes que no fueron dictadas, y en definitiva eso explica la decadencia que nosotros tenemos. Tercera idea, fuerza, atenuar el hiperpresidencialismo argentino. No tengo tiempo de detenerme en las distintas medidas, solamente voy a mencionar una en la cual tuvimos éxito, en las otras no. Tuvimos éxito al crear la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque le quitamos una de sus competencias al presidente de la República, que era el jefe inmediato y local de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, ahí tuvimos éxito, pero no lo tuvimos, por ejemplo, en la limitación del dictado de decretos de necesidad y urgencia. Hemos tenido un récord de dictado de decretos de necesidad y urgencia, y lo último ha sido, es decir, el disparate mayor que califiqué inmediatamente como inconstitucional del presidente Milei, que dicta el decreto 70
el DNU 70 de 366 artículos. Sapsay opinó exactamente lo mismo que yo, e inmediatamente después no estaban acalladas las voces de algunas críticas al respecto cuando se conoce el primer proyecto de ley bases de 644 artículos. Como eso fracasa, finalmente aparece un proyecto sancionado de más de 230 artículos, que es un verdadero disparate. Yo expliqué que los romanos, por medio de la ley Cecilia Lidia, 98 a.C., o sea, hace más de 2100 años, prohibieron todo tipo de ley ómnibus, porque la base de la transparencia y de la técnica legislativa es que se trate un tema por cada ley. Esto para que ustedes comprendan, es decir, qué es lo que está ocurriendo hoy en la Argentina. En medio de todo esto, de lo máximo del hiperpresidencialismo, que es lo que está ocurriendo ahora, con esta intención que es la más grave de todo, que la gente como no conoce, porque esto también hay que entenderlo, no hay educación cívica y democrática, no se conoce la Constitución, no se le enseña en las escuelas, no se le enseña en la escuela secundaria, no se enseña en la universidad, de tal manera que hay pseudo ciudadanos que obviamente no conocen sus derechos, obviamente cómo los van a ejercitar. Por eso se puede entender que se pretenda gobernar por decreto y que la Argentina quede sin presupuesto. O sea, acá técnicamente se supone que va a haber una reconducción del presupuesto de 2023, con lo cual, con la inflación existente, comprenderán ustedes que a lo que apunten es que haya gobierno directamente por decreto y que no se trate la ley de las leyes, que es la ley del presupuesto. Así que este es el estado de situación que tenemos hoy en Argentina. La cuarta idea fuerza a fortalecer la independencia del Poder Judicial. El diseño fue crear el Consejo de la Magistratura, jurado de enjuiciamiento de magistrados, etc. Luego entramos al tema del federalismo en estricto sentido. Enorme el avance porque se profundiza el federalismo en aspectos institucionales. Tenemos una de las federaciones más complejas del mundo, tiene 4 órdenes de gobierno: gobierno federal, provincias, ciudad autónoma de Buenos Aires, municipios autónomos, incluso la posibilidad de la creación de regiones para el desarrollo económico y social. Además de esto, enormes competencias para las provincias, artículo 124, propiedad de los recursos naturales, posibilidad de celebración de convenios internacionales y también la posibilidad de la regionalización para el desarrollo económico y social. Así que, muy importante también la creación del Banco Federal. Claro, el presidente pretendía eliminar el Banco Central, es decir, ni leen la Constitución, no saben lo que dicen. Esta es la situación que nosotros enfrentamos. Reconocimiento del gran principio de la autonomía municipal, la quinta idea fuerza, la sexta idea fuerza, creación de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Esto ha sido de lo más importante, no obstante acabo de hablar en homenaje a los 30 años de la reforma constitucional y por la creación de la ciudad de Buenos Aires, y fíjense que ahí señalé la magnitud de violaciones constitucionales que enfrentamos. Está mutilada la autonomía porque ustedes saben que la justicia nacional, civil, comercial, penal, sigue en manos del gobierno central en vez de producirse la transferencia a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es decir, hay que continuar la lucha por el cumplimiento de la Constitución. La séptima idea fuerza, la regionalización tanto a nivel nacional, por la creación de regiones, como a nivel internacional. Muy brevemente señalé algo del diseño constitucional y de la práctica institucional posterior. Esto nos lleva a lo que hoy estamos atravesando, es el incumplimiento liso y llano de la Constitución. ¿Qué reflexiones me merece esta? Voy a citar acá directamente a Daron Acemoglu y a James Robinson, que son los actuales premiados como premios Nobel por la Academia Sueca.
El libro es muy importante y es de directa aplicación a la Argentina. Además, tiene referencias muy importantes a la Argentina. ¿Por qué fracasan las naciones? ¿Por qué fracasan las naciones? Porque no respetan la Constitución y se van quedando sin instituciones. A ese libro, que es clave para entender la Argentina del momento, hay que sumarle otra obra clave para entender qué nos está ocurriendo. Cómo mueren las democracias de Levitsky y Ziblatt. Para que tengan una idea de lo que son estos investigadores de Harvard, vivió 5 años en Argentina Levitsky. Por eso es tan sorprendente el conocimiento tan preciso que tiene del país. Síntesis del libro. Ya no se trata de los golpes de Estado del pasado. Se trata de pequeños golpes sucesivos al edificio republicano y de la democracia constitucional. Es exactamente lo que está viviendo. ¿Cuál es el nuevo fenómeno? Populismos de izquierda o de derecha. Son exactamente los mismos. Vean ustedes el análisis de Jorge Fernández Díaz. Él le dice kirchnerismo de izquierda o kirchnerismo de derecha. Exactamente la misma metodología para derrumbar la democracia constitucional y las bases republicanas de nuestro Estado. Palabras finales. ¿Qué debemos hacer? Lo que está haciendo Abogados en Acción y Bases Republicanas. Analizar los temas, estudiarlos y empezar a levantar la voz. Argentina no puede seguir en este grado de decadencia. Y algo que nosotros tenemos que reclamar es la actitud de los colegios de abogados, de las academias de derecho, e impulsar resueltamente la educación cívica y democrática. Vos no podés tener demócratas ni republicanos si no hay educación para ello, como lo sostenía Hans Kelsen. Finalmente, ¿cómo se gobierna? Se gobierna con la Constitución en la mano. ¿Por qué? Porque la Constitución es el arca sagrada de nuestras libertades. Nada más. Primero, ahí estábamos, debatiendo, ya nos conocemos y estamos en confianza acá con los amigos de abogados, porque acá Antonio tiene que tomar un vuelo para Ushuaia, pero bueno, se va a quedar un ratito más. Así que gracias. Bueno, la verdad, interesantísimo las reflexiones de Antonio. Creo que acá tenemos muy claro en nuestro espacio lo que significa la importancia de las instituciones para el desarrollo de nuestro país. Yo tengo más esperanza y creo ver una luz al final del túnel. Creo que estos espacios son fundamentales y creo que tenemos que seguir bregando para orientar cuando vemos que algo por ahí se desvía un poco del camino. Pero creo que vamos por la buena senda por ahora. Jesús Rodríguez, la verdad, un lujo tenerte. Nada, sin mayores presentaciones, ya te presentaron. Gracias en serio y acá estamos para escucharte. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Abogados en Acción, a Bases Republicanas. Muy honrado de tener la posibilidad de compartir esta tarde con personas a las cuales aprecio mucho desde hace mucho tiempo, como es el caso de Federico Pinedo y de Antonio María Hernández, y el mismo aprecio, aunque con menos tiempo, de Ginés. Así que yo voy a tratar de hacer una presentación
que espero sea complementaria a la que nos hizo Antonio, María, y también creo yo en línea con lo que dijo en su presentación Federico. El actual secretario general de las Naciones Unidas, que ya lleva su segundo mandato, antes de iniciar el primero, caracterizó al mundo por ser caótico, violento, con debilidad de los organismos multilaterales y con muchos países donde con el argumento de la soberanía se atropellan los derechos humanos. Y esto lo dijo antes que la Federación Rusa invadiera Ucrania y antes de que hubiéramos asistido a cuestiones tan dramáticas como hemos vivido en varios de los países de nuestra región de América Latina. Entonces yo, aprovechando esa referencia, voy a tratar de hacer un comentario mirando los dos procesos que caracterizaron los asuntos globales desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que fueron a lo largo de esas décadas, uno, la democratización de las naciones, el otro, el auge de la globalización. Al final de la Segunda Guerra había 12 países cuyos gobernantes eran elegidos por los ciudadanos, solo 12. En este super año electoral que está concluyendo el 2014, más de 70 países que involucran a más de 4.200 millones de personas eligieron autoridades presidenciales. Entre ellos, la nación más poblada, la India, el país hispanoparlante más numeroso, México, la democracia más antigua, Estados Unidos. Pero que ese auge democrático no puede a nosotros hacernos desconocer que también vivimos en una etapa de acoso a las democracias, de asedio a las democracias, tal como las hemos entendido. La democracia liberal está cuestionada en muchos países, en muchas sociedades, también en la Argentina. Los estudios son unánimes. El World Justice Project, Economists International Unit, Freedom House, Viven, unánime. Hay un retroceso en la valoración social de las democracias, hay una regresión en la calidad de las democracias, hay una creciente desconfianza social en las instituciones de la democracia. El otro fenómeno es el de la globalización, entendida como la integración creciente de los mercados. Se expresa eso en los tratados comerciales de libre comercio que dejaron atrás momentos de auge del proteccionismo. Cierto es que esa globalización que conocimos tuvo un impulso decisivo en los finales del siglo pasado, y es cierto también que en esta reconfiguración del poder global, la globalización sigue existiendo, pero tiene un tono desoccidentalizado. Se pasó de una globalización
entendida como la integración de los mercados del norte y atlántico a una más del sur y del Pacífico. Pero hay globalización y pensar que pueda ser ignorada es como pretender la inexistencia de la ley de gravedad. Es cierto también que así como como se registra una regresión democrática, una recesión democrática, hay también idas y vueltas en la globalización. Lo que se conoce como el nearshoring o el friendly-shoring de unidades productivas en las cadenas globales de valor que dejan de estar en algunas naciones y se localizan en otras, por razones de seguridad en términos de la provisión de esos insumos de la cadena global de valor. Entonces, la pregunta que uno tendría que hacerse es, o reconocer la existencia de estas dos corrientes, tendencias globales, sistémicas, permanentes, con estas especificidades de los últimos tiempos, pero hay una cuestión que está fuera de discusión. Y lo que está fuera de discusión es que el modo de producción exitoso que sobrevivió al tiempo es el modo de producción capitalista. La implosión de la Unión Soviética terminó con esa idea fantasiosa de la planificación centralizada, eficiente, que podía ser exitosa. El capitalismo, entonces, exitoso, universal y global, también tiene la posibilidad de serlo en distintos regímenes políticos. ¿Y por qué? Porque el capitalismo le da la bienvenida, acepta, valora el riesgo, forma parte insustituible del modo de producción capitalista el riesgo. Pero es alérgico a la incertidumbre. Entonces puede haber modo de producción capitalista exitoso sin democracia. China. ¿Por qué? Porque el régimen de partido único ofrecido por el Partido Comunista Chino le permite a los actores económicos la certeza de cuáles van a ser las reglas de juego en los próximos 10, 15, 20 años, porque se reúne el Comité Central del Partido Comunista y dice que los objetivos para el año 2040 serán tales. Y allá van, no hay discusión. Algo parecido pasaba, por ejemplo, en el Chile de Pinochet. En su momento, un premio Nobel de Economía, Paul Samuelson, caracterizó ese modo, ese sistema, ese esquema, como fascismo de mercado. Entonces, la democracia y el capitalismo, esa pareja, no siempre bien avenida, y la verdad que el capitalismo más de una vez le fue infiel a la democracia, no así al revés. Entonces, si el tema es el riesgo aceptado, que puede ser ponderado, cuantificado, valorado, costeado, en la decisión de los actores económicos, de las empresas, de los individuos, de los consumidores, no es lo mismo que la incertidumbre. La incertidumbre, decía John Maynard Keynes, you simply don't know. No se sabe. Entonces, en un sistema político, ¿cuál es el sistema político deseado en un país occidental con esa cultura como la nuestra? El sistema político idóneo
para ser compatible con el modo de producción capitalista es aquel que se asienta en tres pilares. Primero, un pilar democrático. La única fuente legítima de poder es la expresión de la soberanía popular libremente expresada. Elecciones sin condicionamientos y sin proscripciones, libres y susceptibles de ser revisadas. No alcanza con eso. Recordemos la necesidad de la previsibilidad y de la certidumbre. Tiene que haber otro pilar de naturaleza liberal, que es aquel que asegura garantías y derechos para todos los ciudadanos, en particular para las minorías. Como límite al poder. Derechos y liberalismo como límite al poder. Y otro tercer pilar de naturaleza republicana. Independencia de los poderes. Pesos y contrapesos entre ellos. Rendición de cuentas. Ese trípode es ese dispositivo político eficaz para proveer certidumbre en términos de una nación de Occidente para que el capitalismo sea exitoso. ¿Y por qué insisto en este tema? Porque hay una asociación directa, un nexo causal, una conexión virtuosa entre fortaleza, densidad de las instituciones y resultados económicos y sociales. Miren, The Economist todos los años hace una categorización de las naciones. Lista 100 y pico de países en tres categorías: democracias plenas, democracias defectuosas y gobiernos autoritarios. América Latina tiene solo 3 países que son democracias plenas: Uruguay, Chile y Costa Rica. El caso de Centroamérica es interesante. Imaginemos qué diferencia en ese estrecho Costa Rica con Nicaragua. No importa si Nicaragua es una dinastía dictadura somocista o una dinastía dictadura de Murillo y Ortega. Es una dictadura. Y el desempeño económico comparado con Costa Rica es históricamente distinto. Hay una isla en el Caribe que la mitad del país es Haití, la otra mitad es dominicana. Haití es el país del mundo, del país de la región, que primero se independizó de una potencia de ultramar. Es el país del mundo que primero declaró la abolición de la esclavitud. Y hoy es el ejemplo definitivo de un Estado fallido y de los más pobres del mundo. Dominicana no es un paraíso, pero ciertamente las diferencias son oceánicas. Esos 3 países que son considerados democracia plena, miren los resultados que han tenido. Entre el año 2008 y 2017, Chile pudo disminuir la pobreza 30 puntos porcentuales. Uruguay pudo disminuir la pobreza 17 puntos porcentuales. Costa Rica pudo disminuir la pobreza 11 puntos porcentuales. Nosotros que despreciamos las instituciones, que atropellamos la independencia de los poderes, que negamos
el equilibrio y la rendición de cuentas, no solo no disminuimos, sino que aumentamos el nivel de pobreza e indigencia de nuestra sociedad. No solo eso, la calidad de las instituciones de esos tres países le ha permitido tener un desempeño mejor que el que tuvimos nosotros como consecuencia de la pandemia. La Argentina integró el lote de 15 países que peores resultados tuvo en términos de fallecidos por 100.000 habitantes. Esos tres países que acabo de señalar tuvieron mejor desempeño que nosotros. Esas tres naciones, en los rankings de Transparency International, están mejor ubicados que en la Argentina, que cae de manera sistemática. Entonces, esa asociación directa, esa vinculación, ese nexo virtuoso, es algo que tenemos que tener en cuenta, porque para mí hay dos maneras de no resolver un problema. El problema de la Argentina del estancamiento económico, el problema de la Argentina de la pobreza estructural creciente, el problema de la Argentina de la falta de horizonte para los ciudadanos. El mal diagnóstico puede ser una de las causas. El otro causa de no resolver un problema es negar su existencia. Si nosotros no incorporamos como primer, fundamental y decisivo objetivo estratégico de la nación argentina la reconstrucción, la regeneración, el fortalecimiento de las instituciones, es posible que el índice de precios de este año sea bien y que incluso hasta podamos aumentar la tasa de inversión, pero estoy seguro que no vamos a resolver los problemas de fondo de la Argentina. Déjenme terminar citando a tres destacados personalidades. Una, el profesor Julio Olivera, que fue rector de la Universidad de Buenos Aires, tal vez el único argentino que pudo acceder a ser Premio Nobel de Economía, que cuando se incorporó a la Academia de Derecho y Ciencias Sociales en el año 66, en su intervención de incorporación, dijo una frase extraordinaria, dijo: la incertidumbre económica es aún peor que los errores de política económica, con consecuencias más perjudiciales y más duraderas. Y la certidumbre en un sistema occidental democrático solo la da la fortaleza de las instituciones. Segunda cita, el historiador Harari, israelí. En un reportaje hace poco, me preguntaron cuál era el principal problema que hoy veía en la civilización. Entonces yo cuando vi la pregunta, medio fantasía, bueno, si me la preguntara a mí, ¿qué diría? Las corrientes migratorias fuera de control, la posibilidad del holocausto nuclear, otra pandemia. Y este caballero dijo: el principal problema a esta altura de la civilización es la desconfianza social en las instituciones. Y como ustedes saben, yo soy radical, así me presentaron y así me asumo, así que voy a terminar con un radical. Que a veces cuando nos quieren chicanear acerca de lo que pensamos los radicales, dicen: ¿por qué no se acuerdan de Alem, el gran liberal de los radicales? Bueno, voy a hablar de Alem y termino con Alem. Alem, en el año 1891, en un acto constitutivo de lo que fue en aquella época la Unión Cívica Nacional, antes de la separación, la Unión Cívica solamente, antes de la separación entre nacional y radical, en el Frontón Florida, que era una cancha de pelota paleta que estaba en la calle Florida, hizo una extraordinaria intervención
y dijo, no hay, nunca la podrá haber, buenas finanzas públicas sin buena política. Muchas gracias. Bueno, para cerrar un poco este panel de lujo que nos trae tanto para pensar, ¿no? Consensos, unanimidad. Estamos en un momento bisagra de la Argentina, no es la primera vez que estamos ahí y en algún momento nos quedamos a mitad de camino. Ojalá este realmente sea un quiebre definitivo hacia la construcción y el desarrollo que necesitamos. Y creo que hay muchísimo que se está haciendo bien. Creo realmente que en materia económica, en materia de desregulación, en materia de seguridad, hay muchísimos aciertos, muchísimo que es parte, creo, me animo a hablar por ustedes porque los conozco. Es muy lindo tener un público que uno sabe lo que piensa, ¿no? Tengo esa ventaja y privilegio. Pero todos sabemos que esto es lo que necesita la Argentina y estamos de acuerdo en eso. Pero creo también como abogados que entendemos que hay temas que también se necesita de alguna manera advertir, más que nada porque justamente no queremos volver a cometer los mismos errores del pasado y quedarnos en el camino, ¿no? Y ahí es donde estas palabras resuenan, ¿no? En un contexto donde la polarización cada vez es más extrema, donde la palabra negociación, consenso, parecen conceptos malas palabras, ¿no? Y la importancia y la trascendencia que han tenido para llevar adelante una reforma constitucional que lleva 30 años sin que nadie la haya discutido. Podemos después pensar en cuáles fueron los aciertos y desaciertos de esa reforma, pero tenemos claro que la legitimidad que tuvo justamente por esa unanimidad y esos consensos no hay manera de ponerlo en duda y que han sido de gran beneficio para la Argentina. Es cierto que para lograr ese desarrollo y para sacar a la Argentina adelante se necesita esas instituciones fuertes de las que habló Jesús y las que habló Antonio María Hernández. Nosotros hemos sido desde este espacio de alguna manera alfiles y grandes luchadores por justamente este tipo de batallas, ¿no? Estas batallas institucionales, la independencia del Poder Judicial, el sistema republicano, la defensa de nuestra Constitución Nacional, la defensa de la libertad de expresión, la libertad de prensa, la importancia de la lucha contra la corrupción, porque sabemos lo que erosiona la confianza que se necesita en un país para justamente salir adelante. La confianza, palabra que Jesús usó mucho, ¿no? Qué importante, qué trascendente. Tenemos dos modelos, podemos ser el modelo de China y económicamente estar ahí igual, o tenemos la alternativa de realmente encarar este cambio sustantivo que necesita la Argentina con responsabilidad y con instituciones fuertes. Yo estoy convencida que todos los que estamos acá sentados queremos ese cambio con instituciones, ese cambio con independencia del Poder Judicial. Hay en esta reforma del 94 cuestiones que han sido fundamentales. Yo estoy en el Consejo de la Magistratura, un órgano constitucional
que justamente surge de esa reforma constitucional para limitar un poco ese poder, ese hiperpresidencialismo, pero también para robustecer la independencia judicial. Y ahí la verdad que desde adentro hay 24 consejos de la magistratura, todos sabemos cómo funcionan finalmente en cada una de las provincias. Yo puedo hablar por el nacional. Nos queda una tarea inmensa por delante, pero creo que realmente han sido buenas medidas. Es bueno tener un espacio, un momento para seleccionar realmente y para aquellos mejores perfiles, ¿no? Para integrar el Poder Judicial. Justamente ¿por qué? Porque sabemos que al final del camino necesitamos sí o sí garantizar la seguridad jurídica que se necesita para ese desarrollo económico, ¿no? Siempre volvemos sobre los mismos conceptos, ¿no? Y parece que uno hace un razonamiento circular, pero clave esta reforma que vino a pretender que no se pusieran más jueces a dedo. Y ahí por supuesto que tenemos todavía una tarea inmensa adentro del Consejo de la Magistratura para robustecer los procesos y para generar las garantías necesarias para que ese proceso de selección, para que esos procesos disciplinarios sean transparentes y efectivos y que realmente trabajemos desde un órgano como el Consejo de la Magistratura para garantizar esa independencia del Poder Judicial. Sin seguridad jurídica no hay manera de desarrollarnos, sin instituciones fuertes creo que tampoco. No creo que todo esté perdido, creo que estamos por la buena senda, hay ajustes que hay que hacer y creo que al día de hoy vale la pena alzar la voz y marcar justamente esas cuestiones para constructivamente sacar el país adelante. Ojalá tuviéramos en el Congreso mejores debates más profundos, diálogos, negociaciones y consensos. La polarización en la que estamos viviendo no ayuda. Yo creo que a esta altura del camino hablar de centro parece mala palabra, pero ojalá que al final del camino logremos ese espacio central, ese lugar, ¿no? Porque los argentinos solemos hacer estos movimientos pendulares, pasamos de un lado al otro, algún lugar en el centro que finalmente nos lleve por la buena senda y por esos 20, 30 años de un rumbo certero que nos lleven finalmente a esa Argentina que todos queremos. Bueno, muchísimas gracias, no les saco más tiempo y bueno, a seguir adelante con el panel. Creo que vamos a hacer unos reconocimientos, ¿no? Sí. Bueno, nuevamente muchísimas gracias Jesús, Federico, gracias por las palabras, las reflexiones. Vamos a dar pequeña entrega de diploma. Un pequeño reconocimiento de Bases Republicanas por el gran aporte realizado a nuestra sistema republicano. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con el próximo panel y después recién hacemos un break, ¿les parece?